Muy buenos días. Se abre la sesión. Podemos tomar asiento. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Blanco Herrera, señores ministros y señoras ministras de la Corte Suprema, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo Contreras, y señora Presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Alejandra Pizarro Soto, señor Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, y señora Subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla Matef, señores expresidentes, exministros y exministras de la Corte Suprema, señores ministros y señoras ministras y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, señor subdirector subrogante de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Alex Arabia, señor secretario, relatores y abogados integrantes de la Corte Suprema, señores Fernando Moya Rodríguez, Manuel Asbun Comandari y señora María Isabel Valladares Callejas, familiares, amigos, invitados, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por estar en esta ceremonia. Los miembros de la Corte Suprema se han reunido con el objeto de presenciar el acto de juramento que deben prestar ante el presidente del tribunal, la señora Jessica González Troncoso, la señora Mireya López Miranda y el señor Jorge Pizarro Astudillo, para asumir en propiedad los cargos de ministras y de fiscal judicial de esta Corte Suprema, respectivamente. Señor secretario, ¿puede proceder a la lectura al contenido sustancial del Decreto Supremo de Nombramiento de la ministra Jessica González Troncoso? Nombra a doña Jessica de Lourdes González Troncoso en el cargo de ministra de la Excelentísima Corte Suprema. Decreto número 125. Santiago, 3 de octubre de 2024. Teniendo presente que se encuentra vacante un cargo de ministro de la Excelentísima Corte Suprema, decreto. Primero, nómbrase a doña Jessica de Lourdes González Troncoso, actual ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, para que sirva al cargo de ministra de la Excelentísima Corte Suprema. La persona nombrada, por razones de buen servicio, deberá asumir sus funciones de inmediato, previo juramento de rigor. Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese. Gabriel Boric Font, Presidente de la República, Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, el señor Presidente tomará el juramento de rigor, para lo cual se invita a la señora Jessica González Troncoso a acercarse al estrado. Ministra señora González, ¿juráis o prometéis cumplir en el ejercicio de vuestro cargo con lo que establece la Constitución política y las leyes de la República? Sí, juro, señor presidente. El señor Presidente y la ministra señora González procederán a firmar el acta respectiva que autoriza el señor secretario. Invito a la nueva ministra a tomar su ubicación en estrado. Señor secretario, puede proceder a la lectura al contenido sustancial del Decreto Supremo de Nombramiento del Fiscal Judicial Jorge Pizarro Astudillo. Nombra
a don Jorge Benito Pizarro Astudillo en el cargo de fiscal judicial de la Excelentísima Corte Suprema. Decreto número 126, Santiago, 3 de octubre de 2024. Teniendo presente que se encuentra vacante el cargo de fiscal judicial de la Excelentísima Corte Suprema, decreto: nómbrase a don Jorge Benito Pizarro Astudillo, actual ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, para que sirva al cargo de fiscal judicial de la Excelentísima Corte Suprema. La persona nombrada, por razones de buen servicio, deberá asumir sus funciones de inmediato, previo juramento de rigor. Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese. Gabriel Boric Font, presidente de la República. Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, el señor presidente tomará el juramento de rigor, para lo cual se invita al señor Jorge Pizarro Astudillo a acercarse al estrado. Fiscal judicial, señor Pizarro, ¿juráis o prometéis cumplir en el ejercicio de vuestro cargo con lo que establece la Constitución política y las leyes de la República? Sí, juro, señor presidente. El señor presidente y el fiscal judicial, señor Pizarro, procederán a firmar el acta respectiva que autoriza el señor secretario. Invito al señor fiscal a tomar su ubicación en estrado. Señor secretario, puede proceder a dar lectura al contenido sustancial del decreto de nombramiento de la ministra Mireya López Miranda. Nombra a doña Mireya Eugenia López Miranda en el cargo de ministra de la Excelentísima Corte Suprema. Decreto número 127, Santiago, 3 de octubre de 2024. Teniendo presente que se encuentra vacante un cargo de ministro de la Excelentísima Corte Suprema, decreto: nómbrase a doña Mireya Eugenia López Miranda, actual ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, para que sirva al cargo de ministra de la Excelentísima Corte Suprema. La persona nombrada, por razones de buen servicio, deberá asumir sus funciones de inmediato, previo juramento de rigor. Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese. Gabriel Boric Font, presidente de la República. Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, el señor presidente tomará el juramento de rigor, para lo cual se invita a la señora Mireya López Miranda a acercarse al estrado. Ministra señora López, ¿juráis o prometéis cumplir en el ejercicio de vuestro cargo con lo que establece la Constitución política y las leyes de la República? Sí, juro, señor presidente. El señor presidente y la ministra señora López procederán a firmar el acta respectiva que autoriza al señor secretario. Invito a la nueva ministra a tomar su ubicación en estrado.
Momento para asiento, por favor. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia. Me sumo a los vocativos ya expresados por el señor maestro de ceremonia. Señoras y señores, en mi calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un honor dirigir esta ceremonia en virtud de la cual damos la bienvenida a la señora Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda como nuevas ministras de esta Corte Suprema y a don Jorge Pizarro Astudillo como fiscal judicial de este tribunal. Han tenido una vida profesional dedicada a la labor jurisdiccional y demuestran un alto nivel de compromiso con nuestro quehacer institucional y con el servicio que brindamos a la ciudadanía. Quienes hemos optado por seguir la carrera judicial de impartir y administrar justicia, sabemos que nuestra tarea es compleja, no solo porque dar a cada cual lo suyo es un encargo de suma responsabilidad, tanto por el impacto que estas decisiones producen en las partes involucradas en el caso concreto, como la repercusión que tiene tal determinación para la sociedad en su conjunto. Y tal potestad importa un compromiso permanente frente a la República. Fueron elegidos para la noble función de resolver pacíficamente los conflictos que se suscitan dentro de la comunidad, ejerciendo el derecho de manera imparcial, independiente y autónoma. Este momento de alegría para quienes se integran a este tribunal constituye al mismo tiempo una oportunidad de reflexión para volver a vibrar con el sentido mismo de nuestra función y vocación. Un juez, con independencia del territorio donde se desempeñe o de la jerarquía del tribunal que integre, es un servidor público, que entiende que su rol se justifica en el encargo que le otorga la sociedad y se debe exclusivamente a la comunidad. Ejercer la magistratura es sinónimo de entregar paz y certeza al país a través de la justa aplicación del derecho. Tienen una misión muy importante y esencial para una sociedad civilizada y democrática: resolver en forma definitiva las controversias de relevancia jurídica conforme a derecho, función que junto con resguardar la paz social lleva consigo el deber de defensa de los derechos de las personas, elementos que son indispensables para un Estado de Derecho y la generación de las condiciones básicas para el desarrollo de los individuos y de la comunidad. El Estado de Derecho nos dota de un conjunto de garantías que son un resguardo esencial para cumplir nuestra misión y nuestra función jurisdiccional con la debida independencia, recaudo que más que una protección para el propio juez es en realidad una seguridad para el justiciable, para contar con un órgano imparcial, objetivo y apegado a las normas que la sociedad se ha dado. Ahora compartiré con ustedes sucintamente la trayectoria profesional de los colegas que hoy se integran a esta Corte. La ministra señora Jessica González Troncoso asume su nuevo cargo en reemplazo del exministro señor Guillermo Silva Gundelach. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. Inició sus funciones en el Poder Judicial en el año 1990, ejerciendo labores como oficial segundo en el 28º Juzgado Civil de Santiago. Durante el año 1992, trabajó como secretaria del 11º Juzgado del Crimen de Santiago. Luego, ese mismo año, se desempeñó como relatora de la Corte de Apelaciones de esta ciudad. Posteriormente, en 1993, asumió en calidad de titular el mismo cargo. Y en el año 1998 fue juez titular del 12º Juzgado Civil de Santiago. En el año 2001 ejerció el cargo de relatora suplente del máximo tribunal y posteriormente, en diciembre de 2002, fue nombrada relatora titular de esta Corte. Finalmente, desde 2008, doña Jessica González asumió como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, labor que precede al nuevo rol que cumplirá a partir de este año en la Corte Suprema. En su vertiente docente, se ha desempeñado como tutora en programas de formación de escalafón, tutora de
programa de escalafón primario y de habilitación para el cargo de ministros de Corte de Apelaciones y fiscales judiciales impartido por la Academia Judicial. Ha ejercido como profesora y directora del programa de tribunales mayores en la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor. También ha tenido una valiosa participación en actividades de extensión relativas a derechos fundamentales, responsabilidad civil y delitos informáticos, por nombrar solo algunos. Es reconocida su labor en materia de igualdad de género y no discriminación, su aporte en mesas de trabajo, elaboración de instrumentos y consejos consultivos asociados a esa temática, son muy reconocidos. Son 34 años en que ha acumulado experiencia y conocimientos que hasta hoy se siguen enriqueciendo. Es un largo camino recorrido el que seguramente implicó aprendizaje que atesora en cada una de las decisiones que debe tomar diariamente. Estoy convencido de que la ministra Jessica González será un gran aporte para la Corte Suprema. Su llegada contribuirá de forma positiva hacia la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Con afecto le doy la bienvenida a esta Corte a la ministra Jessica González. Por su parte, la ministra señora Mireya López, quien llega a esta Corte en la vacante dejada por el exministro señor Haroldo Brito, ha tenido una vida profesional de esfuerzo y dedicación. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Paraíso, comenzó a ejercer funciones en el Poder Judicial trabajando como receptora de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Con posterioridad, en el año 1994 asumió como relator interina en la misma Corte y en el año 1995 obtuvo la titularidad. Años después, en abril del año 2000, ejerció un nuevo rol, asumiendo como jueza del primer juzgado civil de San Miguel. Posteriormente, en junio de 2005, comenzó a desempeñarse como relatora suplente en la Corte Suprema de Justicia. Su alto nivel de compromiso y eficacia en sus funciones le permitieron asumir el cargo de relatora titular de la misma Corte en el año 2007. En noviembre de 2012 fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. También posee experiencia docente. Ha desplegado el papel de tutora en la Academia Judicial en diversos programas de perfeccionamiento. Ha sido profesora en diversos talleres de dicha institución, a lo que se agrega soporte docente en la Universidad Andrés Bello y Universidad de Talca. Además, le ha correspondido desempeñar una destacada labor en la Comisión del Lenguaje Claro del Poder Judicial, desde los inicios de esta iniciativa. Su historia en la justicia se resume en 29 años de trabajo. Nos demuestra que la perseverancia y el adecuado cumplimiento de la labor jurisdiccional son aspectos fundamentales para poder alcanzar nuestros objetivos. La ministra Mireya López llega a esta Corte a aportar con su acervo intelectual, une a su faceta profesional un gran carisma personal de calidez humana. Es un agrado contar con su presencia. Bienvenida, ministra Mireya López, a este tribunal. Finalmente, los invito a transitar por la historia de la carrera funcionaria de don Jorge Pizarro Astudillo, quien llega a ejercer funciones en la vacante dejada por la ex fiscal judicial señora Elía Cabello. Señor fiscal inició su carrera como secretario del Juzgado de Letras de Vicuña en mayo de 1988. En el año 1990 asumió como secretario el tercer Juzgado de Letras de La Serena. Posteriormente se desempeñó como juez del tercer Juzgado de Letras de Coquimbo. Ello fue en el año 1994. Durante el año 2000 sirvió el cargo de juez del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena. En el año 2013 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En marzo del 2014 comenzó a desarrollar su labor como presidente titular de dicha Corte. El trabajo ejercido durante ese periodo le permitió continuar ocupando el cargo de presidente
alternando la subrogancia y titularidad por el lapso comprendido entre los años 2016 y 2024, habiendo sido nombrado nuevamente presidente titular en los años 2019 y 2023. Sabiduría es la palabra que se viene a mi mente cuando soy testigo de la carrera funcionaria ejercida por este honorable magistrado, la que comprende un total de 36 años de labor judicial. Sin duda alguna, nuestro nuevo colega ha acumulado mucha experiencia y sobre todo aprendizajes que le permitirán asumir de la mejor forma el importante rol que cumplirá en la Fiscalía Judicial de esta Corte. Su amplio conocimiento, su abnegada dedicación al servicio judicial, principalmente de zonas remotas y de difícil acceso, necesariamente le han permitido aptitudes y habilidades en diversas materias que le otorgan una eficiente capacidad de adaptación a las nuevas funciones que deberá desempeñar como fiscal. Es un honor para mí contar con su presencia y sepa desde ya que esta Corte que presido lo recibe con los brazos abiertos. Bienvenido, señor fiscal don Jorge Pizarro. Reciban entonces cada uno de ustedes nuestra cálida y honesta y afectuosa bienvenida. Arriban a la Corte Suprema en un momento en que con especial intensidad se requiere el aporte de servidores de la justicia, comprometidos tanto con el trabajo cotidiano que desarrollamos y con los principios y metas trascendentes que como organización debemos satisfacer. Los desafíos presentes y futuros los enfrentaremos con la fuerza del derecho, en aras de encarnar con toda propiedad los valores y acciones que la sociedad, la Constitución y la ley esperan de los magistrados. Los recibimos afectuosamente y este cariño viene acompañado con el estímulo y la energía para ejercer el sublime rol social que desde hoy cumplirán en el máximo tribunal del país. Poder judicial de todos y para todos. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término. Muy buenos días. El presidente y los ministros y ministras saludan a los nuevos integrantes de este tribunal. Muchas gracias a todos por su presencia en esta importante ceremonia. Tengan todos ustedes buenos días.